¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Hoy nos acompaña para la entrevista política la congresista Luz Salgado de la bancada fujimorista. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Igualmente, gusto de recibirla acá. Gracias. Ella, como ustedes saben, pertenece a varias comisiones, entre ellas la de inteligencia, y también la de defensa, Constitución y relaciones exteriores. Bueno, varias de ellas están relacionadas de alguna forma con los cambios ministeriales que han ocurrido esta semana, y precisamente sobre eso queríamos conversar en principio. Hablemos primero de la llegada del señor Urresti al Ministerio del Interior. Ayer Keiko Fujimori ha expresado su preocupación por las credenciales o por la ausencia de credenciales de el señor Urresti para asumir el cargo que finalmente le han dado. Yo me imagino que usted comparte esa preocupación. Completamente, y sobre todo después de ver sus últimas declaraciones y estas medidas efectistas que ha empezado, ¿no? El hecho de participar de redadas y cosas operativas. Bueno, tratándose de ganar a la policía, él ayer ha hecho una presentación así toda muy teatral. Pero lo importante de esto es que ojalá que con el cambio ellos hayan aprendido algo de los 6 ministros que ya han pasado, Mario. Son 6 ministros que están prácticamente, como quien dice, cada que entra el primero empieza a conocer el tema. Y mientras tanto, el tema de inseguridad es lo grave, lo que está en la mente de todos los peruanos en un 40%. No es una percepción, como ha afirmado el presidente de la República, no es una percepción de los ciudadanos cuando día a día no puedes tener seguridad cuando tú vas a un café, a un restaurante, por último, en cualquiera de los distritos. Ya no solamente es que en los conos norte, cono sur, al interior de las provincias, vas a Miraflores, y ayer en una discoteca, si no me equivoco, también se han producido actos de violencia. Entonces, este tema tiene que ser abordado con mucha inteligencia, y se tiene que invertir en inteligencia. Se tienen que resolver varios problemas presupuestales, porque la policía también no cuenta con todo el aparato, la infraestructura. Pero es inverosímil que a punto de cumplir 3 años en el gobierno todavía estemos en este punto de la discusión. Es decir, ha sido ensayo de error esta acumulación de ministros, y particularmente cuando el ministro entrante dice le declaro la guerra frontal al crimen, eso quiere decir que estábamos en un armisticio. Así estábamos, que no estábamos en guerra nunca. O sea, eso te da cuenta de que no había dentro de este gobierno un plan. ¿Y ahora sí? Es que tampoco lo vemos, y esa es la gran preocupación. O sea, llegan a apagar incendios, llegan a enterarse recién del tema. Mira, en la anterior gestión ya nos venían diciendo a nosotros del 24x24, ¿te acuerdas? Sí, que se iba a comprar, que ya esto era un hecho. Hasta ahora no se resuelve ese tema. ¿Por qué? Porque también es presupuestal. Tú tienes que saldar a ese policía que tiene su servicio franco y en el que gana casi la mitad o más de la mitad de su sueldo, con algo que sea sustancioso, porque si no esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, no sé, dijeron que ya lo resolvían prácticamente en un mes, y esto no se da hasta ahora. Los problemas de interconexión entre las propias comisarías, que tampoco existe. El problema que existe en el control mismo desde el INPE, que tiene que ser coordinado con las cárceles con el trabajo que hace la policía, porque de ahí se planifican también todos los asaltos, todos los secuestros. No se han comprado hasta ahora los aparatos bloqueadores de celulares. Entonces, esto es un tema integral, en el que tiene que ver también, Mario, y lo hemos visto ayer en la Comisión de Defensa cuando habían los informes, la formación de nuestros propios policías. Tú sabes que los suboficiales salen con 9 meses, un año de preparación, y eso se lo hemos dicho al ministro Pedraza, se lo hemos dicho al ministro Albán, ahora se lo tendremos que decir al ministro Urresti. ¿Qué están haciendo para mejorar la formación de los propios policías? Porque así tú tienes que combatir el otro problema, que es corrupción dentro de la policía. La preocupación de Keiko Fujimori, sin embargo, tenía que ver no solamente con el hecho de que este es un ministro más para un sector cuyos problemas no se solucionan o no son abordados, problemas de fondo no son abordados, sino con lo que había hecho o dejado de hacer el señor Urresti a propósito de la legalización o la formalización
de los mineros, particularmente en Madre de Dios. Ella decía, o ha dicho, que él ha producido un problema más que solucionarlo, que ha sido una trampa el ofrecimiento de legalización que se les dio a estos mineros. Sí, porque han querido mostrarnos como los pergaminos que venían con gran éxito de combatir la minería ilegal. Sí es cierto de que ha ingresado a ciertos sectores, varios congresistas han ido a la zona y lo que se ha recibido es informes de que la verdadera minería ilegal no ha sido tocada todavía, y que el proceso de formalización en el cual ya inclusive tenían presupuesto no ha podido hacer legales ni al 5%, entonces está fallando porque no solamente se trata de dinamitar, de eliminar así en forma drástica, sino de buscar alternativas para esas poblaciones que son pobres y que son explotadas por estos delincuentes que están dentro de la minería ilegal, o algunos de la que se hacen llamar de la minería informal, y que a la vez son mineros ilegales, y que está mezclado con el tema de narcotráfico, con el tema de terrorismo, con todo este tema de abusos sexuales, inclusive a criaturas, ¿no? El tráfico de menores. Entonces, en este tema seguimos. Tú vas a Madre de Dios, estuvimos ahí con la Comisión de Relaciones Exteriores por otro tema, para ver el tema de fronteras, y en Iñapari. No fuimos a la zona minera, porque ese no era nuestro tema. Sin embargo, pudimos ver parte del problema cuando en la plaza principal de Madre de Dios, en Puerto Maldonado, tú ves unos negocios con todos los avisos buscando a mujercitas pequeñas, a menores de edad, a plena vista y paciencia de las autoridades. Le dijimos al fiscal, le dijimos a la policía que tenía que intervenir, o sea, con avisos ya públicos en plena plaza de armas. Entonces, eso es algo que te choca, y es producto de toda esta mafia que está enquistada en la zona de Puno, Madre de Dios, y en fin, en varios lugares en nuestro país. Una actividad ilegal arrastra otras, definitivamente. Entonces, eso no ha podido ser combatido con éxito. Ha empezado un trabajo con el control de drogas, que ahí se tiene que ver inclusive quiénes venden pues esta maquinaria, ¿no? Quiénes venden el combustible ilegalmente, en fin, es toda una problemática que no es fácil, sabemos que no es fácil, pero a eso se comprometieron cuando postulan a las elecciones. Cuando postularon, claro. La población vio que el presidente, mejor dicho, el candidato, era un militar que aparentemente iba a tener fuerza, iba a tener liderazgo. ¿Y cuál es el resultado a estos años? Que no hay liderazgo. El liderazgo lo tiene la señora, pero para otras cosas. Y la idea de poner realmente un militar en el Ministerio del Interior a manejar la policía en última instancia es precisamente una de las ideas más criticadas. Por supuesto, la gente asocia personas con uniforme y dice a lo mejor lo que se necesita es una persona con mando, y eso es mal que bien lo que está ofreciendo el señor Urresti. Ayer pues le ha inyectado con arengas y con hurras, parece la policía, Urresti, el ministro, pero digamos, no es un problema de Red Bull el que tiene la Policía Nacional. Está bien que tenga liderazgo. Ahora, hubiéramos preferido que sea una persona con experiencia dentro del trabajo, con la civilidad, que no es lo mismo que tiene las Fuerzas Armadas, que están más bien para el tema de defensa y combate, de guerra. No es lo mismo que la formación que tiene la policía. Con todos sus defectos, mira, la policía tiene un tratamiento completamente diferente, y lo han reconocido inclusive en la lucha contra las drogas, que mayores efectos y resultados te da trabajar con la policía. Entonces, es la policía la que tenemos que rescatar, es a la que tenemos que recobrar con su dignidad, con su formación, con infraestructura, corregir y sancionar, que se comprometió, me acuerdo, el primer ministro Valdés, que iba a sacar a toda la gente corrupta que tenía dentro de la policía, que según él ya la había detectado. No terminó ese trabajo y no lo ha continuado ninguno de ellos. Entonces, hay una tarea muy difícil, y lo que nos quedaría es dejarle el margen de la duda al señor, el beneficio de la duda al señor Urresti, que trate de empaparse, que busque el asesoramiento de ministros que han pasado por el sector. Oye, mira, un poco de humildad no nos cae mal frente a los problemas que tiene el país, y yo convoco a todos, no dejo a este porque me cae mal o al otro porque me criticó, no, yo los convoco a todos, y yo creo que todos, si tienen algo que aportar, lo van a hacer.
lo van a hacer. Usted me decía un momento antes de la entrevista fuera de cámaras que el cambio, sin embargo, que más le llamaba la atención era el cambio del ministro Paredes, el ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Es el que menos se ha comentado, mucho más Cancillería y Ministerio de Interior. Sí, de Cancillería ya nosotros habíamos hablado antes, inclusive que se terminara. ¿Pero por qué Paredes es el ministro que le llama la atención? Porque Paredes es el amigo, el asesor íntimo de Ollanta Humala, el que, si se quiere, ha sido su confidente en el transcurso de todos estos años, ha sido el ministro. Se lo voció para primer ministro más de una vez. Podría ser esa una razón, pero si no es esa la razón, ¿por qué Paredes se retira? Da que pensar, y entonces uno lleva a una serie de especulaciones que algo está ocurriendo ahí, algo está ocurriendo ahí. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? No, yo no puedo adelantar todavía, tengo mis diferentes hipótesis, pero no las puedo adelantar, pero es una persona, ¿una ruptura o es un movimiento? Por eso te decía que lo vamos a ver en el transcurso después de que pase el 28 de julio, porque si Paredes no ocupa algún puesto expectante dentro de la política, quiere decir que se está apartando. ¿Por qué? Ve las cosas que están un poco difíciles, está resguardándose, entonces algo está ocurriendo ahí que todavía en los medios políticos no se ha llegado a dilucidar. Hablando de posiciones expectantes, también dijo ayer Keiko Fujimori, y ya yendo más bien al fujimorismo y al partido, que ella aspira a que Fuerza Popular, o que en Fuerza Popular existe una meritocracia y que no sea el apellido finalmente el que determine quién ocupa los cargos más importantes. ¿Eso tiene visos de convertirse en realidad? Digamos, después de Keiko, ¿no viene Keiko? Bueno, yo te digo una cosa, he visto a Keiko crecer y me da mucha satisfacción, porque en este crecer político ella sí cree en partido. A diferencia de su padre, que yo he trabajado también con el presidente, no le gustaba mucho la idea del partido, porque decía, van a pedir puestos, van a querer esto, van a querer lo otro, y era un hombre muy... Es que la coyuntura política también le exigía tomar decisiones al margen de lo que el partido podía pensar. En fin, era otra coyuntura. Keiko es una mujer de partido, y lo que está tratando es de hacer un partido sólido, realmente estructurado, con bases. Yo le he acompañado en la formación de las coordinaciones provinciales de algunas provincias y me ha dado gusto porque gente nueva, gente joven también, que viene a refrescar la política, que se irá formando en el camino y que dan para que este partido, o al margen, como dijo ella, del apellido, pueda proseguir con planteamientos firmes, sólidos, para nuestro país. Y yo creo que eso es meritorio, importante, y le da, digamos, potestad que no solamente sea pues el apellido Fujimori, como tú has dicho, sino cualquier otro apellido dentro de lo que se pueda buscar para mejorar el liderazgo. Vamos a ver cómo se manifiesta, digamos, por ejemplo, el solo partido sin el apellido Fujimori en las elecciones municipales de Lima, por ejemplo, dentro de unos meses. Ya se está probando, pero en todo caso las elecciones municipales tienen otra característica que la nacional. Ya está poniendo usted parte. No, es que son vecinales, siempre, y sabrás que el fujimorismo casi no ha participado en procesos vecinales, muy poco. Yo me acuerdo durante los años 90 presentaron siempre el de Yoshiyama, Andrade. El de Yoshiyama, y perdieron también cuando fue Gustavo Miller. Pero presentado más candidatos. Eran gobierno y en esas dos oportunidades perdieron sonadamente. ¿no? El esfuerzo del partido político es tratar de colocar candidatos, que no es fácil, en la mayoría de regiones y consejos provinciales. Y ese reto lo estamos asumiendo ahora. Le agradecemos mucho. Gracias por la presencia esta mañana. Ustedes se quedan con Carlos y Carla, con Carlos sobre todo, cuya presentación tan solidaria no puedo dejar de agradecer. Hasta mañana, buenos días.